Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a este primer desayuno digital CEI Aragón de la temporada tras el parón estival. Además, hoy vamos a hablar de un tema, ahora comentábamos con los ponentes que tenemos hoy, un tema no, es un temazo, ¿no? Un tema de máxima actualidad y concretamente vamos a hablar de la gestión de datos y de la inteligencia artificial para impulsar nuestros negocios, por pequeños, grandes que sean, al final son herramientas que están a nuestro alcance y de las que hoy nos van a hablar desde Prediclan. Concretamente contaremos con la presencia de Andrés Bisús, que es director de operaciones de esta empresa aragonesa, un lujazo de ponentes, además de una empresa de aquí, de la tierra, de talento aragonés. Así que en primer lugar, muchísimas gracias Andrés por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy aquí en este desayuno virtual. Y antes de comenzar, pues como sabéis, nos gusta presentar a una de las empresas de la comunidad CEI Aragón. Hoy tenemos a una empresa que también trabaja en temas de inteligencia artificial y gestión de datos, por lo tanto, por eso decía que es un doble lujo el que tenemos hoy aquí. Concretamente se llama ZZ Data Labs, es una startup que pertenece al ecosistema CEI y concretamente estamos trabajando con ella en la tercera edición de nuestro programa de aceleración Scale Up, que como sabéis hacemos en colaboración con Aragón Exterior y con Sodiar, y en el cual pues aceleramos a 6 empresas aragonesas con potencial de internacionalización. Así que contamos para que nos cuenten qué es lo que están haciendo en ZZ Data Labs con su CTO o con su responsable de innovación y tecnología, que se llama Mario Mirabete, y nos va a resumir muy brevemente pues, la actividad de su startup. Cuando quieras, Mario. Genial, Celia, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Gracias por invitarnos a este desayuno. Estamos encantados de estar aquí. Tengo una pequeña presentación que voy a compartir. No os quitaré mucho tiempo, simplemente para que conozcáis un poco lo que hacemos, quiénes somos, pues bueno, qué 3-4 proyectos tenemos. Y si queréis dejaremos nuestros datos de contacto también para que contactéis con nosotros, ¿vale? Nosotros somos ZZ Data Labs. Yo en concreto soy el responsable de innovación y tecnología, con una carrera muy orientada a la innovación y el desarrollo y la investigación, pero también en consultoría, en Accenture, Boston Consulting Group, Globo, Netflix, y eventualmente lo que hicimos fue, junto con un grupo de ingenieros de aquí, de Aragón, de Zaragoza, fue fundar ZZ Data Labs, ¿no? Al final, lo que quiero contaros hoy es qué hacemos, quiénes somos y daros 3 ejemplos súper concretos, nada, en 5 minutos de nuestros proyectos. Entonces, nosotros somos una empresa de Big Data e inteligencia artificial, ¿no? De hecho, nosotros lo que hacemos es 4 líneas de negocio. Hacemos análisis estratégico de datos en industrias como banca, seguros, retail, etcétera. Nosotros, además, también lo que hacemos es infraestructura de cloud optimizada para inteligencia artificial y aplicaciones de Big Data. Hacemos algoritmos propios de inteligencia artificial, incluida la generativa, y desarrollamos software, ¿no? Esta es la parte diferencial. Desarrollamos aplicaciones concretas para clientes para que puedan hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Nuestro equipo es 30%, un tercio data scientist, un tercio ingenieros de datos, un tercio ingenieros de software para construir estas aplicaciones, y luego tenemos también un pequeño equipo de consultoría y desarrollo de negocio. Y luego 3 ejemplos súper concretos de cosas que hacemos. Uno es un software muy concreto de inteligencia artificial que tenemos, que se llama Pigeo, y aquí trabajamos con empresas como Bluespace, Repsol, La Mafia, Panishop en Zaragoza, y lo que les ayudamos es a expandir sus redes comerciales, ¿no? Expandir su red de trasteros, su red de estaciones de servicio, su red de restaurantes o de panaderías y cafeterías, ¿no? Y construimos para ellos un software que es Pigeo, un software de Location Intelligence que utiliza Big Data geolocalizado en España y algoritmos de inteligencia artificial para estimar volúmenes de venta en distintas regiones y ayudarles a tomar esas decisiones de expansión, ¿no? Entonces, para que veáis un poco en qué consiste el software que nosotros generamos, pueden comparar distintas zonas, tienen zonas calientes alrededor de sus tiendas existentes, tienen otras zonas calientes en las que no existen tiendas, pueden aplicar ciertas reglas de negocio, y todo es basado en la nube, con sus datos, sus algoritmos de inteligencia artificial, pero de una forma pues totalmente escalable para ellos, ¿vale? Este es un ejemplo. Otro ejemplo sería el desarrollo de infraestructura de Big Data y análisis de datos. Aquí trabajamos pues, mucho con empresas del sector retail también. Trabajamos con el grupo Tansley, que es propietario de Football Emotion, de Wow, de Milby,
y lo que construimos para ellos es pues toda la infraestructura de Big Data para que ellos puedan hacer inteligencia artificial encima, ¿no? Construimos conexiones de sus bases de datos internas y externas con un orquestador que lleva datos a un data warehouse y que luego les permite hacer pues aplicaciones de reporting internas, algoritmos de machine learning para sus productos y un montón de experimentación tanto física como online, ¿vale? Y aquí, para los que sean un poco más técnicos, pues lo que hacemos es un poco pues todo la plataforma y la orquestación de ETLs para extraer, transformar y cargar datos en una plataforma que luego les permiten pues analizar datos en una plataforma como puede ser Power BI, Tableau, ClickView, etcétera, ¿no? Aquí tenemos pues una segmentación de usuarios en base a billones de transacciones que luego les permite realizar análisis correlativos para tomar decisiones a la hora de subir el precio de los productos, de realizar descuentos en segmentos concretos, fidelizar, etcétera, ¿no? Y el último ejemplo que tengo, y con esto ya termino, es inteligencia artificial generativa, ¿no? Nosotros lo que estamos desarrollando, en este caso es un proyecto confidencial con dos entidades, una empresa industrial y una financiera. Es básicamente un chat interno para esas empresas, estilo ChatGPT, pero totalmente privado. Y luego casos de uso concretos, ¿no? Sobre todo de gestión de satisfacción de usuario, call centers, etcétera, y mucha experimentación en lo que es la generación de contenidos, sobre todo con inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y ya termino con un poco clientes y financiación. Aquí veis un poco nuestros clientes, muchos aragoneses, otros también como Repsol, Bluespace, Juguetos, de provincias cercanas, incluso a nivel nacional. Y luego lo que nos diferencia un poco también es nuestro carácter innovador. Nosotros tenemos mucha subvención y estamos acreditados como proveedor tecnológico en, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, somos parte del plan de recuperación, lo que nos permite ser proveedor acreditado en subvenciones, ¿no? Entonces, si tenéis interés y tenéis algún proyecto a la hora de construir una plataforma de datos, un caso de uso concreto de inteligencia artificial o queréis contratar un producto, un software de inteligencia artificial, pues contactadnos y podemos formar parte de pues alguna subvención de las del plan de recuperación o los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, nada, de nuevo, gracias por invitarnos. Os dejo aquí datos de contacto, Mario Mirabete, mmirabete@ztzatalas.com, y cualquier duda, pues la comentamos luego en el Q&A. ¿Vale? Fenomenal. Muchísimas gracias, Mario, por tu exposición. Enhorabuena, por supuesto, por este proyecto y muchos éxitos en el camino en el que esperamos acompañaros desde CEI Aragón en todo lo que nos podáis necesitar. Y volvemos al tema del desayuno de hoy, aunque hoy prácticamente no nos hemos marchado mucho. Hablamos de la digitalización de las empresas y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Que avanza progresivamente y eso hace pues, que la productividad de las empresas aumente muchísimo para aquellas que están implantando la digitalización. Además, la digitalización de toda la cadena de valor de la empresa está avanzando de manera muy rápida y esto da la oportunidad de explotar más a conciencia pues, el valor de estos datos generados en las empresas pues, con las tecnologías disruptivas, como pueden ser la inteligencia artificial que está en boca de todos, ¿no? Podemos decir que la clave de una digitalización avanzada descansa en la utilización progresiva de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, cuya potencia se basa en sí mismo en una gestión eficiente de estos datos generados por las empresas. Para hablar de la importancia y el valor de los datos, de su correcta gestión y explotación, de la creciente importancia en la digitalización de las empresas, contamos con la presencia de Andrés Bisús, como decía al inicio del desayuno. Él es especialista en inteligencia artificial y transformación digital por el Massachusetts Institute of Technology, por el MIT, y que en la actualidad es director de operaciones en Predictland, una compañía especializada en desarrollo de proyectos y soluciones de inteligencia artificial. Antes de darte paso, Andrés, simplemente quería recordaros que después de su intervención, de su presentación, mi compañero Jesús López, que es asesor de proyectos empresariales aquí en CEI Aragón, moderará el debate posterior para el que desde ya tenéis abierto el chat en el que podéis hacer vuestras preguntas, reflexiones, bueno, lo que queráis. Al fin y al cabo, lo que pretendemos con este chat es quitar esa barrera de lo virtual y que este encuentro pues, sea mucho más humano con vuestra participación. También decir, hablando de personas que tenemos detrás de los mandos, tenemos a nuestra compañera Belén de Miguel, pues también llevando los mandos, ¿no? de la producción de este encuentro virtual. Sin más, Andrés, el escenario es tuyo y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muy bien, muchísimas gracias a todos vosotros. La verdad es un placer estar aquí y compartir este primer desayuno después del verano.
Pues como bien decíamos, somos una empresa que llevamos ya desde el 2000, vamos, llevamos ya 7 años haciendo única y exclusivamente proyectos de inteligencia artificial. Y realmente lo más importante es entender muy bien cuál es la casuística de negocio, los problemas y efectivamente los datos, como bien decías, Celia. Entonces, también si me permitís, un poco me gustaría compartir una presentación como apoyo, y así os voy contando. Lo primero sería un poco tener claro que la inteligencia artificial realmente es una palanca para impulsar el negocio. Y ahora mismo lo que va a suceder es que aquellas empresas que no aprovechen esta tecnología, bueno, pues tienen una alta probabilidad de que quizás las que sí que lo van a aprovechar, pues les pasen por la derecha y por la izquierda, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta de por lo menos estar preparados a cómo afrontar la inteligencia artificial en el día a día de las empresas. Y fijaros, como referencia, un estudio de Deloitte decía que el 94% de los directivos lo tienen claro, ¿vale? La inteligencia artificial va a ser clave para el éxito de los negocios. Pero eh, casi todos fallan al intentar aprovechar esta tecnología en sus negocios, ¿no? ¿Y por qué suelen fallar? Pues porque, para empezar, no tienen claro cómo identificar el valor de esta tecnología en el negocio, lo cual lleva a que los directivos, pues, bueno, no tengan el compromiso y porque no tienen claro cómo aprovecharla. Y quizás el mayor problema es porque empiezan con un enfoque erróneo. Se suele decir, oye, yo tengo datos, quiero hacer esto. O quiero utilizar Machine Learning y quiero hacer esto. Y ese no es el enfoque apropiado. Es completamente el contrario que os voy a contar ahora. Y por otro lado, aquellos que sí que realmente hacen un uso provechoso, una buena gestión de los datos y son capaces de implantar esta solución de inteligencia artificial, ¿cuáles son los principales impactos del negocio? Pues como podéis ver aquí, ¿no? 37% decía que reducción de costes, también había un 34% que sobre todo obtenía información muy importante sobre su negocio, que sin esta herramienta no eran capaces de verla. Por supuesto, pues temas de mejora de eficiencias en procesos o predicción de la demanda. ¿Cuál es el enfoque apropiado para abordar esto? ¿Y por qué fallan muchas veces cuando se intenta abordar? Por lo que decía, ¿no? Empiezan por la tecnología y eso es lo último. Lo primero que hay que pensar es, y yo os invito a que todos vosotros penséis, oye, yo ahora mismo en mi negocio, en mi día a día, ¿qué problemas tengo? ¿Qué cosas quiero solucionar? ¿O qué necesidades tengo que cubrir o voy a tener que cubrir en un momento dado, ¿vale? Y a partir de allí, lo siguiente que hay que pensar es, bueno, ¿y yo cómo lo haría? ¿Cómo abordaría ese problema? ¿Cómo abordaría esa necesidad? Y el siguiente paso es, ¿y qué datos necesito? O sea, yo cuando abordo el solucionar ese problema, esa necesidad, ¿cómo tomo decisiones? ¿En qué tipo de datos me baso para tomar decisiones? Pues aquí ya empieza la clave, ¿no? Dice, oye, ¿qué datos tengo que empezar a recopilar si no los tengo ya? ¿O cuáles debería de empezar a recopilar de cara a un futuro? Aquí es donde ya empieza la parte de digitalización, de piensa todo aquello que vas a necesitar, todo aquello que tú te basas para tomar decisiones. Y ya por último, nosotros ayudamos en esta parte de consultoría, tanto en la primera como en la segunda, a identificar realmente cuál es tu necesidad y qué tipo de datos harían falta. Y ya por último, y menos importante, es cuando ya detectamos, ¿vale? En función de esa problemática y de los datos que dispones, nosotros ya vemos cuál es el enfoque más apropiado, si Machine Learning, NLP, Computer Vision, etcétera, ¿vale? Entonces, este es siempre el enfoque. Necesidad de negocio, yo cómo lo haría y qué datos necesitaría, y es ahí ya donde tenemos que empezar a pensar en esa gestión de los datos. Por supuesto, una vez que ya tienes pensado todo esto, hay aspectos a considerar, ¿no? Pues oye, ¿a qué persona le afecta? Porque le va a afectar en la operativa de negocio. Aquellos que van a tener que empezar a recopilar estos datos y, por supuesto, aspectos de ética, privacidad y seguridad, ¿no? Pero bueno, realmente el enfoque más importante es saber qué información yo voy a necesitar para poder aprovechar esta tecnología y sacar mayor provecho. Mirad, me gustaría, de una forma muy rápida, explicaros qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, porque a veces hay cierta confusión y esto no es magia, es ciencia, pero hay que también tener simplemente unos conocimientos básicos. Lo primero, muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial o machine learning decimos, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Pues sí, es lo mismo, ¿vale? Machine learning prácticamente es el 99% de lo que implica la inteligencia artificial. Es decir, es software que detrás hay matemáticas y estadística. Y hay otro término que muchas veces también confunde, que es el deep learning o las redes neuronales. ¿Y eso qué es? Pues eso es lo mismo. Deep learning es, digamos, una
parte de Machine Learning, pues un poco más compleja para abordar una serie de problemáticas pues, más complejas, ¿vale? Pero en cualquier caso, si escucháis inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, es exactamente lo mismo, es todo lo mismo, inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Y aquí ya empezamos a encontrar la relación con la importancia de esa gestión de datos. Pues la inteligencia artificial lo que hace es, básicamente, es encontrar patrones y correlaciones en los datos. Entonces, si tú no tienes datos, no va a encontrar ningún patrón, ninguna correlación, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Y qué es capaz de hacer con esos patrones y correlaciones? Pues es capaz de predecir cosas, clasificar, detectar anomalías, interpretar texto, imágenes, etc. ¿Vale? Entonces, todo parte de tener aquellos datos que tú vas a utilizar para tomar decisiones y que de la misma manera la inteligencia artificial va a utilizar para aportarte esa solución. De forma muy genérica, podríamos decir, de forma genérica, ¿vale? Y simplificando mucho, que cuando esos datos son datos tabulares, los típicos que ponemos en Excel, pues podríamos decir que hablamos de Machine Learning. Si esos datos son texto o voz, podríamos decir que hablamos de NLP, procesamiento de lenguaje natural. Y cuando esos datos son imágenes, porque una imagen son píxeles, pues decimos que es Computer Vision. Pero en cualquier caso, todo es inteligencia artificial. Simplemente que en función de qué tipo de datos, pues hablamos de Machine Learning, NLP o Computer Vision. Y el Machine Learning, fijaros, esto ya nos va a empezar a dar pistas de la importancia de los datos y qué podemos hacer con ellos. El Machine Learning te permite hacer muchas cosas, ¿no? Pero de forma básica, como podéis ver esta gráfica, es capaz de predecir resultados futuros. A partir de un histórico de datos, que podemos poner muchísimas variables, pues es capaz de tratar de encontrar esos patrones y correlaciones y te va a hacer una previsión de cuál va a ser datos futuros. Del mismo modo, es capaz de detectarte anomalías. Oye, aquí hay algo que falla, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, mucho, igual que el primer caso se utiliza mucho en temas de previsión de ventas, por ejemplo, detección de anomalías se utiliza en temas de ciberseguridad o en la salud, ¿no? Oye, aquí hay algo anómalo, pues atento, porque aquí algo está pasando. Es una anomalía. Por otro lado, también puede hacer clasificaciones. Te puede agrupar los datos sin tú decirle, oye, quiero que me agrupes con los criterios que tú encuentres. Esto se utiliza mucho pues, por el tema de recomendar productos o hacer segmentación de clientes, a quién le tengo que dirigir este tipo de acción publicitaria, de campañas, etc. Clasificación, agrupación, lo que se llama clustering. Y por último, pues también se puede trabajar con todo lo que está relacionado con el sonido y la voz. Entonces, Machine Learning es capaz de hacer de forma muy simple estas 4 cosas. Predecir, anomalías, agrupar y análisis de sonido. Y cuando juntamos analíticas predictivas y de clasificación, es cuando podemos hacer ese tipo de recomendaciones. ¿Qué productos le recomiendo a este cliente? ¿O a qué grupo de clientes me dirijo? Etc. Y voy a ir un poco en esta parte rápida porque luego os quiero contar casos reales que hemos abordado y se entiende muy bien, ¿no? Se aterriza todo esto. Luego está el NLP, es decir, cuando hablamos de voz, de texto. Eso es lo mismo, simplemente que en este caso los datos son las propias palabras, ¿no? ¿Y cómo funciona? Ya os he dicho que lo que busca es patrones y correlaciones. Pues una vez que ha detectado una expresión, lo que está buscando es, lo divide en lo que se denomina tokens, no tiene mayor importancia en este momento, pero es capaz de encontrar patrones y correlaciones. Pues mira, siempre que hay un verbo, cerca hay un sustantivo, y donde hay un sustantivo, cerca suele haber un adjetivo, ¿vale? Entonces, un poco eso es lo que está haciendo, encontrar patrones, correlaciones y luego palabras claves. Y esto es lo que utilizamos nosotros a la hora de interpretar texto, a la hora de abordar pues, chatbots, clasificaciones de texto. Esto es lo que se aborda. Pero necesitas un texto, un corpus sobre el que trabajar, ¿vale? De nuevo, aquí es importante decir, oye, si tú tomas decisiones en base a comentarios, partes de trabajo, etcétera, pues ya tienes que pensar que has de digitalizar toda esa parte, recopilar todos esos datos para que luego podamos trabajar. Luego está Computer Vision. Computer Vision es lo mismo, es inteligencia artificial, detrás hay Machine Learning, aunque se utilicen otro tipo de técnicas, como os decía, como es el Deep Learning, pero una imagen son píxeles y son datos. Entonces, ¿qué se puede hacer con Computer Vision? Clasificar imágenes. Pero claro, aquí de nuevo, si para ti es relevante el poder clasificar, como luego os pondré algunos ejemplos de la industria que hemos hecho, alguien tiene que recopilar esas imágenes y alguien tiene que decir, pues esto es un perro, esto es un gato, esto es una puesta de sol o esto es un océano. Entonces, aquí de nuevo la importancia de, ¿podemos clasificar y trabajar con imágenes? Sí, pero hace falta que con intención tú empieces a recopilar esas imágenes y también a etiquetar o clasificarlas. ¿Qué más cosas hace con Computer Vision? Bueno, pues detectar objetos,
A partir de ahí puedes rastrear el movimiento de esos objetos, hacer también una trazabilidad de lo que ha sido el movimiento de un frisbee, de una pelota, lo que tú quieras, de una máquina, de un coche, de una persona, identificar rasgos, todo este tipo de información, identificar documentos. Entonces nosotros utilizamos todo esto en procesos reales en empresas, pues a la hora de temas de interpretar el comportamiento de una persona, identificar zonas de riesgo porque aquí alguien no debería de estar, o identificar todo tipo de defectos de calidad a través de las imágenes, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por último, que ahora está muy de moda la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y también un poco entender los proyectos que abordamos con inteligencia artificial generativa, que básicamente lo que haces es, al igual que encontramos patrones y correlaciones en el histórico de datos y somos capaces de predecir resultados futuros, pues la inteligencia artificial lo que hace es eso, la generativa. Es capaz de crear nuevos contenidos a partir de esos patrones que ha encontrado en texto, en voz, imágenes, etc. Explicado de una forma muy simple, ¿vale? Entonces, básicamente, tú le haces una pregunta y él te genera un contenido, ¿vale? Pero mira, os voy a explicar un poco cómo funciona también para que lo entendáis, porque cuando estamos ahora mismo abordando varios proyectos de inteligencia artificial generativa relacionados con interpretación de textos, ser capaces de responder de forma inteligente o buscar información, pues también tú necesitas tener claro qué datos has de utilizar, ¿no? Y sobre cuáles utilizar. Y para ello os voy a explicar cómo funciona de una forma muy simple. Mirad, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa lo que hace es crear contenidos. Pongo como ejemplo el texto. Entonces, si cogemos esta frase, de juego a golf todos los fines de semana con mis compañeros de... Entonces, digamos que la inteligencia artificial generativa lo que hace es adivinar o interpretar cuál va a ser la siguiente palabra. Y lo que hace es, pum, 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 primero, como os decía antes, pues lo separa en tokens para interpretar lo que son adjetivos, sustantivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene la parte importante. Lo que hace es busca, aprende de aquel texto que tú le has facilitado, de aquel corpus que tú le has facilitado. Entonces, si tú quieres tener un chatbot que sea capaz de una forma inteligente, no como estás ahora mismo, de que te responda de una forma natural sobre cualquier tipo de respuesta, tú tienes que alimentar con una base de datos, con tu corpus de información donde estén esas respuestas. Si eso no lo tienes, pues difícilmente vas a poder hacer nada. Entonces, de nuevo, importante de toda aquella información que tú utilizas, pues piensas si la tienes que digitalizar. Y fijaros también la importancia de esto, porque ¿qué va a poner aquí a continuación? Siendo que ha encontrado estas correlaciones que pone equipo, trabajo, piso, selección, ¿cuál va a poner? Pues lo que hace es que busca de todo lo que ha encontrado en el corpus que tú le has facilitado, cuál es la que tiene una mayor probabilidad, en este caso, trabajo. Pero si, por ejemplo, no tuvieras un corpus de información que estuviera la información que necesitas, y si no estuviera esa información, por ejemplo, de trabajo, pues nunca sería capaz de responderte trabajo. Por eso, de nuevo, la importancia de que pensemos qué tipo de información tengo que empezar a recopilar, guardar, para luego poder utilizar esta tecnología. Y ya por último, en estos últimos 5 o 6 minutos, pues os cuento ya casos reales para que entendáis todo esto, pero llevado a la realidad, cómo funciona, ¿vale? Pues mira, fijaros, este es un caso que hemos hecho con una multinacional de alimentación. Todo lo que os va a contar son de grandes empresas, pero también trabajamos con pequeñitas, ¿verdad? No penséis que esto solo funciona con las grandes, no. También trabajamos con pequeñitas, que exactamente igual que con estas grandes. Pero bueno, os pongo estos ejemplos que creo que son, desde el punto de vista didáctico, muy relevantes, ¿vale? Esto es una empresa de alimentación que vende en toda Europa. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues que, claro, las ventas vienen influidas por muchas cosas, no solo por el histórico de ventas, pues también viene influido pues, por los precios de la materia prima, las promociones que hacen ellos, las promociones que hace la competencia, pues la situación económica de cada una de las zonas en las que venden. Entonces, le resultaba muy difícil el poder hacer una buena previsión de ventas y poder fabricar. ¿Qué es lo que hacían? Pues mira, pues tenían su propio ERP que le decía, pues mira, está la previsión de ventas en función de toda la información que yo tengo en mi sistema. Pero luego llegaban los planes y decían, sí, sí, pero yo también tengo en cuenta pues la climatología, porque si va a hacer frío yo sé que va a impactar esta venta. O tengo en cuenta que hay ahora fiestas en los colegios, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay fiestas en los colegios, pues comen menos meriendas y cuando hay coles se comen más meriendas, porque hay una promoción. Toda esa información, los planes que no estaba en sus sistemas, es la que ellos utilizaban para tomar decisiones. Y a partir de ahí, pues se llevaba a la fábrica y de la fábrica a las ventas, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dijeron? Oye,
que los planes pues, toman decisiones en base a su propio conocimiento, pero eso no está en ningún lado. ¿Esto se puede automatizar? Pues sí. Lo que hicimos es una solución de Machine Learning que contemplaba toda la información que tenían del histórico de ventas, pero también contemplábamos esos datos que los planes contemplaban, ¿vale? Como por ejemplo, los índices de COVID. Oye, pues en función del COVID que había, el plan sabía que había más o menos ventas. El precio de la materia prima, porque si subía la materia prima, pues bajaban las ventas. El histórico de ventas, las promociones, el calendario de festividades. Entonces, toda esta información que el modelo de Machine Learning fue capaz de utilizarla, si tú no la empiezas a recopilar, difícilmente vas a poder aprovechar el potencial que tiene esta inteligencia. Aquí, fijaros, lo hicimos para 5 países, para más de 2.000 referencias, y ¿qué es lo que consiguieron? Bueno, es información confidencial, pero por supuesto, incrementaron la previsión de ventas, la eficiencia, los planes se dedicaron a trabajar en aquellos productos sumamente complejos, redujeron el importe del stock y además consiguieron información muy importante para el área de marketing y ventas, porque se dieron cuenta que algunas variables pues, impactaban más que otras en el tema de la venta, ¿no? Por ejemplo, pensaban que el marketing impactaba mucho y realmente no impactaba tanto. Impactaba mucho más la estacionalidad e incluso la situación económica de los distintos mercados que las acciones de marketing, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de, ojo, hay información que no solemos recopilar, pero que sí utilizamos para tomar decisiones, pues esa información has de incorporarla ya en tus sistemas, ¿vale? Y otro caso hemos hecho con una empresa, en este caso es nacional, que hace dispositivos IoT, ¿vale? Pues tiene un montón de dispositivos relacionados con la medición del tiempo, climatología, etc. ¿Qué es lo que le pasaba? Que esta gente tenía estos dispositivos pues, en sitios muy dispersos, en mitad del campo. Y claro, y como la climatología impactaba mucho, pues tenían que ir de forma recurrente a hacer mantenimientos, porque, oye, yo por si acaso voy con más frecuencia, porque si no, esto me va a fallar. Entonces, ¿qué nos dijeron? Como sabemos que la climatología impacta y también tenemos un histórico y cogemos en tiempo real el funcionamiento de los dispositivos, con esa información vinculando datos externos de climatología, vinculando con datos de funcionamiento del dispositivo, ¿seríamos capaces de saber cuándo va a fallar y antes de que falle ir a hacer ese mantenimiento y no ir por ir, sino solo cuando hace falta? Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Entonces, ahí cogimos, como decía, datos internos de cómo funcionaba el dispositivo, de su rendimiento, pero importantísimo también coger el histórico de mantenimientos que habían hecho y también coger las condiciones meteorológicas porque impactaban. Y con esto fuimos capaces de predecir, oye, mira, no vayas de aquí a 3 meses, ve ahora. O ahora no vayas porque no hace falta, porque esto va a fallar de aquí a 2 meses. Entonces, redujeron el número de mantenimientos, por lo tanto, redujeron los costes. Y además consiguieron una mayor vida de los dispositivos. Y también, como os decía, algo muy importante es que en estas analíticas, como hacemos una labor de explicarles por qué llegamos a esas situaciones, esas conclusiones, se dieron cuenta de información de cómo funcionaba el dispositivo, información que ellos no eran conscientes, y esa información la utilizaron pues, precisamente en el área de I+D para mejorar, ¿vale? Entonces, de nuevo, la importancia de saber que en este caso impactaba mucho la climatología, pues empezar a recoger esos datos, ¿vale? Y ya el penúltimo caso, este relacionado con texto, ¿vale? Esto es otra multinacional que tenemos aquí muy cerquita, todos en Aragón, seguro que todos la conocemos, pero bueno, que fabrica electrodomésticos y tiene fábricas por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que les pasaba a ellos? Que nos decían, mira, cuando un electrodoméstico se estropea, pues se vende por todo el mundo. Entonces, hay un técnico que va y lo repara y escribe con sus propias palabras, oye, pues mira, he hecho esto, y la mujer me decía esto otro, pero yo he reparado esta pieza. Entonces, esa información llegaba a la fábrica y había un técnico que se pegaba 10 días al mes, 10 días, esto es una auténtica barbaridad, traduciendo de cualquier idioma al inglés, interpretando lo que esta persona en texto libre había dicho. ¿Para qué? Para luego tratar de identificar cuál había sido el origen del problema para mandárselo a fábrica. Oye, fábrica, aquí ha habido este problema, y fábrica, en ingeniería, modificaban, arreglaban el diseño, ¿vale? Entonces, lo que a ellos les cuestan 10 días nos dijeron, y además es que las personas al final se cansan, estás todos 10 días ahí analizando, esto es horrible en tiempo y en eficacia. ¿Esto se puede automatizar? Pues sí. Lo que hicimos fue directamente, cogíamos los partes de trabajo de estos en cualquier idioma, lo traducíamos al inglés, lo interpretábamos y lo clasificábamos en función de la causa
del problema, ¿no? ¿Y qué es lo que conseguimos aquí? Pues fijaros, esto se hizo con NLP. ¿Qué es lo que hacía falta? Pues necesitamos los partes de trabajo, pero también necesitabas esos partes, el histórico clasificado. Es decir, ha habido un ingeniero que ha dicho, esta reparación había el fallo del tipo 1, esta era el fallo del tipo 2, esta era el fallo del tipo 3. Porque si esa información no la tienes, los modelos no pueden hacer. Pero una vez que aprendieron con esa información, fijaros el resultado. De 10 días al mes, todos los meses, pasamos a 6 minutos al mes. Una auténtica barbaridad. Y además fuimos capaces de analizar todos los partes de trabajo, que ellos antes no eran capaces de analizarlo. Y por supuesto, algo que las personas se cansan y al final el criterio y la objetividad pues reduce con el cansancio, ¿no? Los algoritmos no se cansan y por lo tanto se mejoró la eficiencia de los proyectos, ¿no? O sea, la eficiencia de la interpretación y clasificación. Y ya por último, un ejemplo de Computer Vision, que también trabajamos en varias empresas, ¿no? Pues en este caso, otra multinacional que tenemos por aquí todos muy cerquita, en la que, bueno, pues el proceso de fabricación de la automoción, pues al final sale una pieza y hay una persona una o varias personas que están continuamente verificando si esa pieza ha salido bien o ha salido mal. De nuevo, es un poco subjetivo, porque cuanta más experiencia tienes, es capaz de identificar de mejor manera si la pieza ha sido buena o mala y también, pues con el tiempo, la primera hora fenomenal, pero después de las 3, 4, 5 o 6 horas, pues ya te cansas y la eficiencia de cómo tú detectas la calidad, pues falla, ¿no? Y aquí lo que se necesitaba era, oye, yo necesito tener controlado el 100% de los defectos de calidad para poder anticiparme antes de que suceda. Y eso fue un poco lo que hicimos. Pues con unas cámaras de Computer Vision, pues analizaban las piezas y detectaban todos los defectos de calidad. Pero aquí de nuevo, pensar en esto. Esto no se hace por magia. Necesitas un histórico de imágenes en la que te digan, aquí en estas imágenes hay defectos y en estas imágenes no hay defectos. Porque así es como aprenden los modelos de Machine Learning, lo que decía, patrones en los datos. Entonces, ir pensando, si tú tienes que trabajar algo relacionado con imágenes, interpretar, conocer, detectar, pues ya hay que empezar a pensar qué imágenes tengo que recopilar, las tengo que etiquetar de alguna manera para decir esto es bueno, esto es malo y que luego los modelos puedan aprender sobre ellas, ¿vale? Entonces, como podéis ver, son casos reales que hemos abordado en Predictland, en los que en todos ellos lo que hacemos es colaboración con las personas de negocio, los que entienden la casuística, los que saben qué tipo de información hay que utilizar, y ese es el foco. Primero, entender la casuística, luego qué datos tienes y con esos datos cuál es la solución. Como podéis ver aquí, lo que hacíamos era, primero, ¿qué datos utilizamos? Pues la materia prima, porque variaba mucho en función de la materia prima, pero los defectos eran unos o eran otros. Toda la configuración del proceso de fabricación, porque claro, según cómo está, en este caso era un tema de prensas y también un tema térmico, físico y térmico, pues en función de cómo está configurado, pues el resultado y la calidad era distinta. Pues toda esa información la poníamos. Condiciones ambientales, eso ellos que ni se hayan planteado. Pues sí, porque la temperatura y la humedad afectan las características de los materiales y por lo tanto eso impacta en la calidad. Pues todo eso hay que recogerlo, ¿vale? Y en este caso, por supuesto, pues lo que se hizo es que consiguió incrementar la calidad del producto final, se redujeron los costes porque había menos desechos, había menos productos con defectos y como en todos los casos anteriores, pues aprendieron mucho de su propio proceso para tratar de mejorarlo en el día a día. Es decir, en todos los casos se lleva uno información que quizás no conocía de su propio negocio. Entonces, bueno, como podéis ver, la importancia hay que tener los datos y empezar a pensar ya qué datos necesito o qué datos voy a necesitar para luego poder poner soluciones de inteligencia artificial. Y esto es todo, con que muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Andrés y Mario, por vuestras intervenciones. Soy Jesús López, como ha dicho Celia, asesor de proyectos aquí en CEI Aragón. Y si os parece, voy a comentaros algunas preguntas que nos han ido llegando, ¿no? Tanto a ZZ Data Labs como a Andrés, a la ponencia que has hablado. Andrés, nos llama un poco la atención el tema de que muchas veces cuando os enfrentáis a proyectos, a lo mejor tenéis que hacer pedagogía con el cliente, es decir, a lo mejor él no sabe exactamente qué solución busca, pero sí que le ronda algo por la cabeza, entiendo. Entonces, muchas veces a lo mejor no estamos hablando de tecnología, sino a lo mejor
que incluso ayudáis, tanto entiendo que también ZZ Data Labs, ¿no? Que a lo mejor tenéis que hacer esa labor previa de intuir, porque a lo mejor no sabe verbalizar, o sí, cuál es un poco lo que busca, pero sí que le ronda algo por la cabeza, ¿no? Entiendo yo que hay una labor previa a lo mejor de ayudarle a pensar al margen de que luego buscaremos qué datos son y el procedimiento, pero a lo mejor lo difícil casi es un poco esa parte inicial, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Pues si quieres comienzo yo. Efectivamente, o sea, eso es lo más importante. O sea, cada vez que tenemos esa primera conversación te dicen, oye, yo quiero hacer esto. Algunos, otros te dicen, tengo este problema. Entonces, aquellos que me dicen, yo quiero hacer esto, le decimos, a ver, cuéntame un poco. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Cuál es tu problemática? Entonces, cuando nos van explicando cuál es la problemática, lo siguiente que hacemos, oye, ¿y tú cómo lo estás abordando ahora o cómo lo abordarías? Entonces, esa parte inicial de, primero de entender la casuística y entender su negocio, es lo que, como bien dices tú, tratamos de ayudarles a ellos a que nos ayuden, ¿no? Ayudarles a ellos a llegar a, vale, el problema es este y ahora ya entiendo cómo habría que abordarlo desde la perspectiva de negocio, porque son ellos los que tienen conocimiento de negocio. Y una vez que ya ambas partes lo tenemos claro, cuál es el enfoque, es ya cuando decimos, venga, ahora bien, vemos qué datos y ya nosotros decidimos cuál es el enfoque técnico más apropiado. Pero como bien dices, la primera parte es ayudarles, porque uno a veces viene con una idea de este es el problema y esta es la solución, pero cuando investigas un poquito, pues no, el problema quizás es ese o es otro y la solución puede ser o no puede ser la que ellos plantean. Sí, sí. Mario, ¿algún comentario? Sí, totalmente de acuerdo, yo creo con Andrés aquí, ¿no? Fíjate, nosotros una cosa que hacemos siempre con nuestros clientes es primero un workshop en el que entendemos su negocio e identificamos por cada área de negocio dentro de nuestro cliente qué potenciales soluciones de inteligencia artificial o de Big Data podríamos dar, ¿no? Y nuestro trabajo en esas sesiones es explicar esas soluciones, priorizarlas, estimar el retorno de la inversión, el coste, la dedicación de personal que tendrían de su lado y del nuestro. Entonces hay como una fase de conocernos, de tener esas primeras citas en las que conocemos sus necesidades de negocio, sus problemas, su organización interna. Ellos conocen el tipo de soluciones y el retorno que van a aportar esas soluciones y eso da lugar a una priorización después, ¿no? Yo creo que suele haber mucho hambre por este tipo de soluciones y lo que hacemos es un poco acotar a aquellos departamentos, aquellas áreas, aquellos problemas que tienen un mayor retorno o que tienen una solución más inmediata, ¿no? Bien, un poco también abundando en estos temas, claro, lo que habéis transmitido, ¿no? A medida que se complican, a medida que se complican estas tecnologías, a medida que se desarrollan inteligencia artificial generativa, machine learning, en fin, sí que se hace muy necesario la gestión eficaz y eficiente del dato, ¿no? Hay que ir un poco buscando esa calidad de dato, ¿no? Andrés, esos datos, pueden ser cuantitativos, pero claro, el tema ese de cualitativo y demás, ¿cómo lo trabajáis? ¿O si se puede meter en estos modelos? Sí, lo primero de todo es que nos tenemos que olvidar de la tecnología, ¿vale? Porque si nos centramos en la tecnología es cuando ya confundes y pierdes el foco. Hay que centrarse primero en entender tu negocio. Entonces, a la hora de determinar cuáles son los datos cualitativos, los datos de calidad que necesitas, hay que pensar es tú cómo tomas las decisiones, en base a qué tomas las decisiones. Entonces, en base a qué tomas las decisiones son los datos de calidad que necesitas. Y entonces cuando les ayudamos a hacer esta reflexión es cuando ellos mismos identifican un caso real, te voy a poner, que hace un tema de previsión de ventas. Le preguntamos, ¿la competencia te impacta mucho? Sí, sí, claro, me impacta mucho, es algo que yo tengo en cuenta, ¿no? ¿Y tú tienes esos datos recogidos en tu día a día? Y dijeron, pues no. Digo, pues bueno, pues ese es uno de los datos de calidad. Empieza desde ya a recopilar las acciones de la competencia para luego poder trabajar en ella. Y luego ya veremos cuál es la tecnología más apropiada. Porque si nos centramos en la tecnología, perdemos el foco. Como decía, casi todos fallan. ¿Por qué? Porque se centran en tecnología. No, no. Centrémonos en la problemática y luego ya veremos cuál es la tecnología más apropiada para esa problemática. Muy bien. Mario, una pregunta que nos hacen también con respecto a vuestro producto PicGeo, del tema de sistemas de información geográfica, de todo el tema de la ubicación más adecuada para los negocios de tus clientes, que entiendo que os comentabas, ¿no? Puede ser textil, puede ser ocio, pero ¿cabe la posibilidad o habéis tenido ejemplos de entorno industrial?
Sí, sí, tenemos también, ¿vale? Tenemos, pues, por ejemplo, tenemos empresas de logística farmacéutica que lo que buscan es, pues, dónde ubicar sus warehouses, ¿no? Sus centros de distribución, porque nosotros construimos al final áreas isócronas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar por aquí? ¿Cómo construyo las rutas? Nuestra herramienta mide también distancias en vuelo de pájaro y en carretera, en distintos medios de transporte. Entonces, sí, tenemos también aplicaciones del entorno industrial. Sobre todo lo que tenemos es una gran experiencia en construir ese tipo de productos, ¿no? Tenemos ciertos casos de uso ya en la plataforma, pero lo que tenemos es la capacidad de, dada una problemática nueva, construir un producto que ayude a optimizar logística, optimizar procesos de entrada y recogida de mercancías, optimizar orden de proveedores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la posibilidad está ahí, pero ya tenemos clientes en el área industrial. Oye, Mario, parecido también un poco, nos comentan los datos concretos del tema este de la ubicación, ¿no? Del programa Pigeo. Entiendo que, bueno, pues afluencia de gente, afluencia de personas, pero a lo mejor datos de, yo qué sé, horas de luz que dan en el escaparate, o temas de si se puede aparcar en doble fila, a lo mejor, que es un sitio que veo, doble fila, puedo entro, salgo, compro. Ese tipo de cosas también se pueden parametrizar. Sí, se pueden parametrizar, de hecho nosotros las parametrizamos, ¿no? Además de nuestra herramienta para retailers, ¿no? Para comerciantes que eligen un local, tenemos una herramienta similar para propietarios de locales que quieren valorarlos. ¿Cuánto vale este local? ¿Por cuánto lo puedo vender o por cuánto lo puedo comprar? Y ahí tiene mucho impacto, pues precisamente el tipo de comercio que puedo montar allí, ¿no? Y eso depende de si tiene salida de humos, si tiene licencia de terraza, si está en esquina, metros de escaparate, si tiene almacén para montar un supermercado, si tiene doble altura, el año de construcción, el año de reforma, etcétera, ¿no? Pues todos esos parámetros los tenemos en la mayoría y podemos incluir nuevos. La plataforma está preparada para poder incluir parámetros que vengan de nuestro cliente, ¿no? Entonces, si es el caso, por ejemplo, tener un aparcamiento, ¿no? Pues para algunos de nuestros clientes en ciertas tipologías de tiendas es importante, ¿no? Aquellos que venden material deportivo, que venden comida para mascotas, por ejemplo, tienen una tipología de tienda urbana y otra suburbana en la que requieren un aparcamiento, ¿no? Muy bien, oye, pues Andrés, por terminar, si te parece, un par de cuestiones. El tema de los datos, desde luego, si una empresa se quiere plantear desarrollar o extraer o rentabilizar la generación de datos, entiendo yo que parte primero por un análisis interno de ver un poco cuál es la necesidad a solucionar, ¿no? Y en base a eso un poco empezar a trabajar tanto datos cuantitativos como cualitativos, ¿no? Digamos un poco que también cabe la posibilidad de que haya un proceso más o menos estandarizado para este asunto. Es decir, ¿les proponéis o lo recomendáis antes de ir a hablar con vosotros que hayan pensado en determinados puntos? Sí, eso facilita. O sea, si antes de juntarnos, oye, a ver, deberes para cada una de las partes, ¿no? Ir pensando ya cómo creéis que abordaríais la problemática o la necesidad y también qué tipo de información disponéis. Ese es un poco el punto de partida. Y ya luego en esta primera sesión es en donde ya les ayudamos, primero, a tratar al buscar entender la problemática de negocio y cómo funciona su negocio, es cuando ya empezamos a identificar cuáles son las variables que han de considerar. Y ahí es donde les decimos, oye, pues mira, pues habría que considerar también esta otra variable. ¿La tenéis? Sí, fenomenal. No la tenemos. Bueno, pues vamos a ver si la podemos conseguir, si es algo de fuera o no. Pero ese es en ese primer proceso. Entonces ya ahí ya les ayudamos a que ellos entiendan, vale, que esto no es magia y tampoco te tienes que volver loco a la hora de recopilar datos, sino, como tú bien decías, Jesús, oye, en mi negocio, ¿qué es lo que realmente impacta? Pues a partir de ahí voy a empezar a recopilar esos datos, ¿no? O sea, no hay que volverse loco, ni esto es de, ¡buf, qué locura! No. Y además hay que hacerlo poco a poco. O sea, no pretendamos comernos el pastel toda la vez. No, poquito a poco. Que esa es la clave, poco a poco. Primero una cosa, oye, esto ya lo tengo hecho, fenomenal. Mira, también debería de digitalizar toda la parte de comunicación con el cliente. Venga, siguiente paso, ¿vale? Y tampoco hace falta tener todo para empezar a abordar un proyecto de inteligencia artificial. O sea, no hay que esperar hasta el final, no. Se puede ir haciendo poquito a poco. Es muy interesante esta última reflexión, es verdad, que parece que es un mundo que vas a dejar de hacer las cosas que estás haciendo para centrarte en esto y a lo mejor la mejor estrategia es eso, ¿no? Ir pensando, ese run, ir, digamos, un poco paquetizándolo e ir avanzando, ¿no?
Muy bien, pues por mi parte, Celia, nada más. Andrés, Mario, gracias por vuestra intervención. Os paso con nuestra directora, con Celia. Gracias. A vosotros. A vosotros, Muchas gracias a ti, Jesús, y reitero mis agradecimientos tanto a Andrés como a Mario, que, como bien decía mi compañero Jesús, creo que habéis puesto un poco de cordura y de sentido común, ¿no?, a todo esto que a veces se nos escapa, sobre todo a los que no somos tecnólogos de primera mano, que solo interactuamos con la tecnología, no la creamos. Así que muchísimas gracias, hemos tomado nota. Espero que vosotros, los que estáis al otro lado de la pantalla, también os haya servido, porque ha sido realmente muy interesante. Además, esto se queda grabado en YouTube y lo podemos volver a ver si queremos refrescar conocimientos. Y por mi parte, nada más. Simplemente, si me permitís, recordaros que el próximo desayuno digital del mes de octubre se va a titular Design Thinking e Ideación de Negocios y va a ser impartido por Juan Gasca, de la empresa Do Think Like, también una empresa aragonesa y también un aragonés con mucho talento como los que hoy hemos tenido aquí. Así que nada, Andrés, Mario, muchísimas gracias por vuestra participación de nuevo. Ha sido un placer teneros por aquí. Espero que podamos vernos en otros eventos próximamente. Y a todos vosotros que habéis estado detrás, pues muchísimas gracias también y os deseamos un feliz día. Gracias.